Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos con una amiga, con la rabina Silvina Chemen, de la comunidad Betel, de acá de Buenos Aires. Hola, Silvina. Buenas, ¿cómo les va? Qué lindo estar con vos, de verdad. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Ya vamos a entrar en nuestro tema, que es el diálogo, fundamentalmente, pero más o menos para que la gente te conozca, Silvina, sos nacida en El Tigre, ¿puede ser? Sí, nací en el Hospital de San Fernando, pero viví en El Tigre toda mi infancia. Mi familia es del Tigre. Hubo una inmigración de judíos de Siria que se instaló en El Tigre. Crearon una comunidad, una pequeña sinagoga que para mí era muy grande cuando yo era chiquita, y allí me crié. Sos una mujer que creciste junto a un río. Sí, cerca del agua. del cual no me despedí nunca porque siempre vuelvo al río, que es como mi conexión con la creación, te diría, ¿no? Hay algo en mí que fluye cuando yo toco el río de vuelta, lo huelo. Sí. Y eso cuando uno lo vive de chiquito, lo lleva siempre en el alma, ¿cierto? Sí, sí. Silvi, ¿y tu familia era judía practicante? Mira, nosotros venimos de una familia judía de origen árabe y todos los judíos que vienen, lo que comúnmente se llaman los sefaradim, digamos, todos los judíos que salieron de España, de los países árabes, de Italia, de Marruecos, son todas comunidades muy apegadas a la observancia, no tanto a una observancia por mandato, sino una observancia por respeto a los mayores. Yo crecí besándole la mano a mi abuelo cuando llegaba de la sinagoga. Un respeto profundo a la tradición de los mayores. Quizás no había todas las explicaciones, todos los contenidos, pero siempre había todo sobre la mesa para identificar una mesa de Shabbat, para identificar una mesa de Pesaj, de la Pascua judía. Yo crecí rodeada de amor por la tradición. Una conciencia cultural muy fuerte, ¿no? Absoluta, no intelectual particularmente. De hecho, por eso mis padres deciden mudarnos a Belgrano. Ajá. Porque sintieron que ellos, ya siendo los hijos de esta generación de inmigrantes, los hijos o los nietos, porque ya del lado materno mi abuela ya era argentina, les faltaba el contenido para seguir transmitiendo esos símbolos, esos signos. Y ellos ya no lo tenían. ¿Y en Belgrano? Entonces en Belgrano había escuelas judías y entonces se garantizaba que la escuela iba a darnos a mi hermana y a mí el contenido que ellos no podían entregarnos. Y ahí es como nosotras, desde los contenidos, pudimos completar la práctica judía que había en casa. Y en esa combinación, bueno, crecimos las dos, ¿no? O sea que te fuiste metiendo cada vez más en la tradición judía. ¿Eso de algún modo terminó llevándote al rabinato? Sí, también tengo el ejemplo de, digamos, el amor por la tradición judía y haber crecido en una familia en donde mi mamá fue maestra, de las maestras que uno tiene en la cabeza como el ejemplo de la maestra, mi mamá. Ajá. Es el modelo de docencia que yo sigo portando. De hecho, mi hermana también se dedicó a la docencia. Yo creo que la impronta que tuvo nuestra mamá, como que la enseñanza es como el valor principal, esencial, digamos, de lo humano, y ella fue tan buena maestra y nos compartió tanto eso que creo que me legó a mí la responsabilidad de seguir transmitiendo. Sumado al amor por la tradición judía, lo único que yo quise hacer durante toda mi vida era ser maestra de la tradición judía. De hecho, mi primer carrera es esa. Yo terminé un profesorado superior con orientación en hebreo y Biblia, pero soy maestra para la tradición judía y trabajé de eso también. ¿En qué año te ordenaste de rabina? Y la ordenación rabínica fue la tercera carrera. Después hice la Universidad de Buenos Aires en Comunicación Social. Y siempre yo aclaro lo siguiente: como la tradición judía no tiene sacramentos, claro, al modo de la Iglesia, por ejemplo, las personas que sabemos dirigir rituales o liderarlos lo podemos hacer independientemente de que seamos ordenados rabinos o no. Entonces mi vida rabínica empezó mucho antes de mi rabinato formal. A vivir un rabinato sin ordenación. Y porque siempre me moví en el ámbito de la sinagoga,
Canto bien, entonces los oficios los cantaba. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Los oficios religiosos son muy cantados en la tradición judía, entonces me ponían a cantar y ya que estaba, me ponían a explicar alguna parte de la Torá, del Pentateuco, y ya que estaba podía hacer alguna ceremonia de casamiento, porque había gente que quería que yo los case, y así empecé a hacer ceremonias para acompañar gente cuando fallecían sus familiares en los cementerios. Entonces el rabinato empezó antes de quizás imaginarme que yo podía ser rabina. Es la gente que me empezó a llamar rabina y yo no era rabina. Claro, fue como una consecuencia, ¿no? Sí, como una legitimación de lo que la gente vio en mí. Por eso mi rabinato sirve en tanto la gente siga creyendo que yo tengo algo para darles. Esta es la sensación que tengo. Si este binomio funciona, yo seguiré en este camino. Por eso, cuando mi hijo menor ya entró a la escuela, ya comía solo, iba al baño solo y no me necesitaba tanto, me senté con mi marido y con mi hijo mayor y les dije, ¿me acompañan? Tengo que terminar el rabinato. Y ahí hice esta tercera parte que me recibí en el año 2006. Me ordené. Mirá. Bueno, nosotros nos conocemos a partir de encuentros de diálogo interreligioso. Sí. Pero también yo he conocido un montón de rabinos, de rabinas, y yo, de todos los que conozco, me parece que vos tenés algo especial vinculado al diálogo. Te veo como muy judía, muy metida en la cuestión judía, pero en tu personalidad, en tu forma de ejercer el rabinato, la vida, no sé cómo decís, veo una beta muy marcada, orientada al diálogo. ¿Lo ves así? Sí, es que cómo ser religioso sin tener una fuerte beta que te lleve a desarrollar el diálogo con los otros, no lo entiendo, porque en todas nuestras tradiciones, sobre todo las de fe abrámica, el encuentro con el hermano de otra fe es parte del mandato, digamos, ¿no? Es parte del mandato para nosotros creyentes, el mandato de Dios sobre esta tierra como seres humanos, ¿no? Venimos a aportar este mensaje de unidad, de amor, de fraternidad, digamos, no entendería mi judaísmo sin esa porción, ¿no? Pero quizás tu pregunta cuando me hablabas, me volviste al tigre un minuto. Sí. Yo crecí en la vereda, ¿no? En la época en donde los amigos y las familias sacaban un tablón y se comparte con compartía. Todos. Y yo tenía de todo. Mi abuelo, al ser de Siria o descendiente de sirios, la verdad que fumaba narguila con un paisano que no era judío, pero éramos paisanos, éramos la misma familia. Y la vecina de enfrente que me cuidaba cuando mi mamá volvía un poquito más tarde de la escuela, y el arbolito de Navidad de enfrente y la narguila del otro lado. Y para mí eso era un modo de riqueza, un modo de felicidad. Yo crecí en ese ámbito. Es muy importante también para quienes nos escuchan y tienen hijos, ¿no? Esta sensación de que uno los protege cuando los encierra en círculos de iguales. En realidad yo puedo dar fe que cuando mis hijos empezaron a crecer, una de las motivaciones que yo tuve fue ponerlos en contacto con gente que no era judía, fundamentalmente para que ellos también tengan herramientas para explicar su judaísmo frente a otros que no lo entienden. Y eso también consolida. En relación con los focolares, ¿seguiste vinculada al movimiento en distintas actividades y encuentros? Y hoy puedo decir que son mi familia, digamos, de verdad que son mi familia en el mundo. El año 2005 hicieron el primer simposio judeocristiano y yo asistí a todos. Hubo acá uno en Argentina en el año 2011, con líderes judíos y cristianos y católicos de todo el mundo. En donde fuimos creciendo. Al principio los diálogos eran en paralelo, ¿te acordás, no? Nosotros hemos también participado de tantos en donde se pone un tema, una mesa, y se ponen a todas las religiones y hablan en paralelo. Bueno, las paralelas no se juntan. Hasta que empezamos a decidir de estudiar textos, fue muy hermoso, ¿no? Cómo nos hemos aprendido a escuchar y qué más podemos hacer. Y no solo hablar en paralelo, y no solo comer juntos y querernos, porque lo humano, la confianza es fundamental. ¿Y qué más tenemos que hacer para que esto se consolide, se entreteja, ¿no?
Y también vos sabés que yo hace ya 5 años que estoy estudiando italiano. ¿Por los focolares? Por amor al movimiento de los focolares, porque los focolares como es un movimiento que nace en Italia pero está disperso por todo el mundo. Tiene una impronta italiana. Claro, hablan en italiano que es como el hebreo para los judíos. O sea, todos se comunican en italiano. Y yo dije, yo tengo que devolver de alguna manera todo lo que me dieron. Y estoy estudiando italiano por amor. Y se lo digo a todo el mundo. Y de hecho, donde voy, siempre tengo una dirección de mail, un teléfono, y llamo y me encuentro con esa familia que no conozco, pero sé que tengo. Focolarina. Sí. Hace poco estuve en la Mariápolis, en O'Higgins, y ahí vi tu fotito con un olivo, ¿no es cierto?, que plantaron. Sí. Y la experiencia del Shabbatón, sí. que hacen todos los años, ¿puede ser? Todos los años, pero hace muchos años. Todo nace. ¿Qué es un Shabbatón? Shabbat es el día sábado, sí. el día sagrado para la tradición judía. Comienza el viernes a la noche y termina el sábado a la noche. Shabbatón es un gran Shabbat. La verdad que cómo nace porque yo sentí que en mi comunidad judía nos haría bien pasar un fin de semana, o sea, un Shabbat de convivencia juntos, estudiar juntos, rezar juntos. Y en el mejor lugar que a mí se me puede ocurrir ir a rezar y a comer la cena sabática y todo, es en la Mariápolis, porque es mi casa. Yo a ellos no les tengo que explicar nada. Ellos alojaron un congreso judeocristiano, saben de las leyes dietéticas que yo tengo, de las leyes de kashrut, me van a acompañar en todas mis locuras, me van a dar un salón para hacerme una sinagoga. Todo. Todo. Jugás de local ahí, Silvina. Juego de local, llevo una Torá, tengo donde ponerla y todo a disposición. Bueno, llegamos a ese primer Shabbatón hace muchos años, mira, tantos que no recuerdo, y entonces en la Mariápolis habitan familias, habitan jóvenes de todo el mundo, o sea, es una ciudadela, como ellos lo llaman, ¿no? Y entonces me dicen, ¿podemos participar nosotros también de la plegaria judía? Claro, yo llevé 25 personas, pero ahí había como 200. Y el taller de costura rápidamente se pone a coser kipot, porque yo había llevado kipot para los judíos que iban a rezar conmigo. No me imaginé. No alcanzaban. Entonces, la multiplicación de los kipot. De las kipot como los panes y los peces. Pero ¿entendés ese gesto de amor? Sí. Sacan las máquinas de coser y cosen kipot. Bueno, eso es diálogo. Eso es diálogo. Que es más que palabra, ¿viste? Porque es acción. Es vida. Es vida. Es diálogo para la vida. Silvina, y a propósito de los focolares, hace unos años atrás escribiste un libro acerca del diálogo con un focolarino. Sí. Contame un poquito de eso. A mí me llama la editorial Ciudad Nueva, que es una editorial del movimiento de los focolares, Chita Nuova, que tiene sedes en todas partes del mundo. Me llama el editor y me dice, hay muchos libros de diálogo escritos, pero vos encarnás una pedagogía del diálogo. Sí. Vos sabés enseñarle a la gente a dialogar. Quiero que escribas un libro. Y ahí yo le dije, no lo puedo escribir sola porque sería pedagogía del monólogo. Bien. Sería contradictorio, digamos. Necesito dialogar con alguien en el libro. ¿Y con quién lo hiciste? Y ahí fue que encontramos, después de una larga búsqueda y algunos fracasos, porque no cualquiera está dispuesto a hacer esto, Sí. Porque es como abrir. Una cosa es lo políticamente correcto, ya hay consenso en el mundo que el diálogo es bueno, y de hecho los grandes líderes nos han enseñado esto y los grandes documentos de las religiones principales lo han afirmado y confirmado. Pero hablar de los avances y retrocesos hay que desnudarse un poco, abrirse un poco el corazón y reconocer. Y terminé con Francisco Canzani, que es un teólogo focolarino, uruguayo, que vivía en Argentina en ese momento, estaba a cargo de una región, la región del Cono Sur, del movimiento de los focolares. Amigo mío, porque además si no sos, viste, es como nosotros, si no tenemos confianza y afecto es difícil, y decidimos escribir un libro con una sola computadora, una computadora y 4 manos. No era una cosa que yo escribía en mi oficina y él escribía en la de él y había un editor que juntaba y hacía parecer que estaba bien, sino que fue el desafío de cuidar cada palabra, cada gesto,
Y también de ser sinceros, que cuando él o yo escribíamos algo que para el otro no era comprensible, porque uno tiene un modo de escribir. Claro. ¿Me entendés? Vos dentro de tu iglesia, vos hablas del Espíritu Santo y la gente entiende porque hay un significante en el que fue educado. Claro. Pero vos a mí me decís Espíritu Santo. Y entendés. Y por lo menos en principio creo que no entendemos lo mismo. Entonces, hasta no ir al hueso para yo poder entrar en la sensibilidad de lo que para vos es el Espíritu Santo, vaciada de lo que para mí es el Espíritu Santo, y eso necesita tiempo, y necesita encontrar palabras. Y también tenemos que hablar de cosas difíciles, tenemos que hablar de obstáculos, tenemos que hablar de los prejuicios que nos distanciaron a los judíos y a los cristianos durante 2000 años. Tenemos que hablar de deicidio, tenemos que desandar esa acusación de los judíos asesinos de Dios, de Jesús, de Jesucristo. Entonces, esto lo que hizo fue traer las historias de vida y todo lo que nosotros experimentamos a lo largo de tantos años y transformarlo en una pedagogía, en un método. Fue tan fuerte el libro que nosotros lo llamamos A dos voces y al unísono, hacia el encuentro entre judíos y cristianos, porque fue muy lindo. A veces escribíamos a dos voces, porque el judaísmo dice cosas, la iglesia dice otras, claro. Pero a veces decíamos tan parecido que escribíamos capítulos al unísono juntos. Había cosas, hay palabras de las que me hago cargo yo sola, y hay palabras de las que se hace cargo solo Francisco, pero hay palabras de las que nos hacemos cargo juntos. El diálogo interreligioso específicamente también tiene la capacidad de proyectar un modo, una modalidad sobre la realidad social. Y las religiones pueden decir una palabra acerca de la sociedad, de lo político incluso, a partir de estas experiencias también. Modos de diálogo, caminos de diálogo. Sí. ¿Te parece? Sí, yo hasta te reformularía la pregunta, me atrevo porque tenemos confianza, sí. Pero digo, las religiones pueden sobre la realidad social. No, nosotros somos la realidad social, porque somos parte de la sociedad. Claro, incluidos. ¿Viste? Porque a veces nos encierran en nuestros claustros como si no fuéramos parte de la calle que camina, que sufre, que le falta dinero, o que trabaja, o que se enamora, o se divorcia, o se pelea, o cree en una persona como un líder político, ¿no? Digamos, nosotros somos parte de la sociedad, quizás con un repertorio de valores que tanto bien le haría a la sociedad laica, y cuando digo laica también hay diferencia en la definición del laicismo, ¿no? Pero digo, el laicismo es una conquista en nuestro país en términos de que no refiere a una sola religión oficial, por decirlo así, como fue al inicio. Pero el laicismo no prohíbe las religiones, abraza todas las expresiones y creencias, ¿no? Como parte de un repertorio, si querés, de valores, nosotros en nuestras sinagogas y en nuestras iglesias, nuestros predicamentos tienen que ver con la solidaridad, las acciones que hacemos tienen que ver con el bien común, con la justicia social, ¿sí o no? Con la democracia, con el respeto a la opinión del otro, en contra de los discursos de odio. Decime si esos no son constructores de una sociedad más humanizada, más justa. Totalmente de acuerdo con vos. Creo que la fe siempre incluye una responsabilidad social. Total. Que hay determinadas maneras de comprender lo religioso como algo privado, encerrado, pero precisamente cuando estamos hablando de diálogo y estamos hablando de la importancia del otro, estamos hablando de una comprensión de una sociedad como comunidad en el fondo, ¿no? Sí. Así que... Y cuando vos decís una palabra que tiene que ver con la situación social actual, te tildan de estás haciendo política desde el púlpito. ¿Y por qué la política es mala palabra? Si somos seres políticos, si vivimos dentro de un sistema que es político, ¿no? Y nosotros tenemos que bregar por cuidarlo, porque de verdad nuestro país también hay que cuidar nuestra democracia, hay que cuidar la diversidad de opiniones, hay que cuidar las elecciones libres, hay que cuidar la libertad de expresión, pero también hay que cuidar el respeto por el prójimo,
hay que cuidar lo humano del otro, porque sabes una cosa, nosotros ya somos grandes, pero los jóvenes y los chicos más chiquitos que nos escuchan, nosotros tenemos una responsabilidad que es generar esa confiabilidad, también desde nuestros discursos. Yo creo que todas las religiones y la tradición judeo-cristiana específicamente, siempre fue, la lupa estuvo muy puesta sobre la dignidad del otro, la dignidad humana. Y nosotros como religiosos judeo-cristianos tenemos como una vocación especial hacia lo humano, ¿no? Silvina, digamos, en líneas generales, el diálogo judeo-cristiano, un diálogo complejo porque se viene de agresiones, como vos decías, cristianos que acusaban de deicidas a los judíos, y al mismo tiempo con tantas cosas en común, desde tu lugar, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy en el mundo, con la figura del Papa Francisco al frente de la Iglesia, con distintos proyectos que hay? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que no podemos soslayar el pasado, pero también tenemos que hacer una fuerte afirmación que nosotros no somos ellos, sino que con eso que se legó tenemos que trabajar para dar vuelta a la página y construir lo que somos mandados a construir desde nuestras religiones. Por supuesto que cuando acá era Bergoglio, era el Papa Francisco, es garante, pero también este camino se allana desde mucho antes, ¿no? Hubo otros papas que también allanaron este camino para permitir desde la oficialidad de la Iglesia el encuentro con algo que ya sucedía, porque vos fíjate, cuando yo voy a misa y escucho cuando el sacerdote o alguno de la congregación lee el Primer Testamento, a veces llaman antiguo, pero no importa, el Primer Testamento, y dicen, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo digo, yo estoy adentro de la misa, por eso. Déjenme entrar. Y de hecho es tan lindo cuando nos juntamos judíos y cristianos a estudiar los textos, porque lo que pasa es que para la tradición cristiana es lo que yo me di cuenta, ¿no? Cuando se encuentran con nosotros los judíos, aman tanto más el judaísmo desde donde partió Jesús para decir y hacer lo que dijo e hizo, ¿no? Es tan más lindo entenderlo. Yo cada vez que escucho un rabino, un judío hablando de exégesis bíblica, me encanta, me parece maravilloso. Porque te resuena lo que dijo Jesús en sus predicamentos. Pero además es como, no sé qué, es como nadar en la misma cultura que yo estudio en la facultad, pero con una vuelta de tuerca más, sí. Me da la sensación. No, desde el lado católico, yo pienso, sobre todo a partir de los años 50, sí. Con Juan XXIII, después el Concilio Vaticano II, absolutamente fundamental. Está este documento famoso Nostra Aetate, que fue un giro copernicano en la relación institucional. Pablo VI, Juan Pablo II... Juan Pablo II pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Son todos seños en italiano, signos muy importantes, trascendentes. Ahora, ¿qué le pasa a un judío con las relaciones judeo-cristianas? ¿Qué le pasa? Porque nosotros no heredamos de la cristiandad nada, ¿entendés? En ese sentido. A los judíos lo que se les pasa es que se les sana la herida. Y esto es imprescindible, sanar la herida de todos los ríos subterráneos que uno hereda casi invisiblemente de prejuicio respecto del otro. Tal cual. ¿Viste? Si me preguntas ahora, el próximo paso para mí es incidir en la formación de los próximos líderes religiosos, para ir a la raíz de lo que quizás ni siquiera saben que están heredando y para garantizarnos que no sean solamente unos pocos los que se suben a un púlpito y tienen la sensibilidad de no decir nada que resuene en contra de los judíos o que resuene en contra de los cristianos, ¿no? Porque la palabra de los religiosos es escuchada, es replicada, es creída por los congregantes, por los feligreses, los fieles. Entonces me parece que tenemos que entrar ahí y vamos a hacerlo. Hay un proyecto interesante con relación a esto, me decías, sí. A propósito de la Universidad Gregoriana de Roma y el Seminario Rabínico sí. Latinoamericano Marshall Mayer de acá de Buenos Aires. Sí, sí. ¿En qué consiste?
Bueno, se está abriendo el Centro de Diálogo Interreligioso y Derechos Humanos dentro del Seminario Rabínico con alianza con diferentes universidades católicas, seminarios teológicos de diferentes órdenes de Latinoamérica y del mundo, para poder generar programas de estudio, jornadas de reflexión, posgrados y ciertas titulaciones, y entrar con contenido judaico a estos espacios en donde a veces era difícil, digamos, traer bibliografía, traer pensadores, traer experiencias, exégesis desde la particularidad judía. Entonces están abriendo estos caminos de formación en diferentes ámbitos, tanto religiosos como en ámbitos académicos. El año pasado tuvimos ocasión de participar juntos en un evento que organizó la Liga Musulmana Mundial y el gobierno de Indonesia, una especie de mega encuentro interreligioso. En Indonesia te tocó exponer representando al judaísmo y a la Argentina de algún modo. Sí. Me parece que eso no tuvo mucha relevancia en los medios o en las noticias, pero fue muy bueno. Fue muy bueno y sigue siendo. Y tu intervención me pareció muy valiosa. Muchas gracias. A propósito, ¿no es cierto?, de la lectura y relectura que va haciendo las religiones acerca de sus textos sagrados. A la luz de las necesidades de cada época. Importantísimo para mostrar una dinámica que también tienen las religiones. Y otra cosa que también, antes de terminar, me gustaría mencionar, y es que ya hace muchos años, con un biblista católico, José Luis D'Amico, estás haciendo que se llama Lecturas Compartidas. Lecturas compartidas es juntar judíos y cristianos y muchas veces musulmanes si el tema lo amerita, con una temática que se vive y se estudia desde el Pentateuco y desde el Evangelio. Puede haber coincidencia, puede haber diferencia, pero judíos y cristianos nos sentamos a estudiar, a preguntarle al texto, a interpretarlo y a escuchar desde la sensibilidad del otro, qué es lo que el otro tiene para enseñarnos a nosotros. Estamos cursando el 8º año. 8º año, no es menor, ¿eh? No, y el año pasado, para celebrar el 7º, nos fuimos de viaje a Israel, a Tierra Santa, para vivir en los lugares donde sucedieron los hechos un espacio de lectura compartida. Somos muy felices haciendo esto y es una experiencia transformativa humanamente de cada uno, desde la propia religión y hacia la tradición del otro, y ya es casi una cita insolayable, digamos, pero somos como 100 personas cada vez que nos encontramos. Es un acto masivo. A partir de la pandemia lo hacemos por Zoom porque vienen desde Latinoamérica, vienen todos, desde México para acá tenemos alumnos de todos lados y no vamos a dejar de hacerlo por Zoom porque queremos abrazarlos a todos y que todos tengan lugar. Se comparte el texto, se comparte la vida, hay amistad. Sí. Y todo eso tiene que ver con el diálogo entre las personas, entre las religiones. Y hay acciones que suceden más allá de los que lideran estas experiencias. Ya la gente está entramada entre sí. Y entonces esto sucede más allá de nosotros. Gracias, Silvina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.